Historia. Maldita sea. Soy Dios, maldita sea. Capítulo 1. De un dios a otro. Inicio del capítulo. Naruto Uzumaki era un ser humano bastante simple. Odiaba las verduras. Le encantaba el ramen y el color naranja. Quería convertirse en el líder de su aldea algún día. Necesidades simples, nada demasiado ambicioso. No quería poder por el simple hecho de tener poder. No aspiraba a convertirse en Dios, a diferencia de muchos de los oponentes a los que se había enfrentado. Era una persona guapa, cabello rubio puntiagudo, ojos cerúleos, cuerpo delgado lleno de músculos y 3 marcas simétricas de bigotes en cada mejilla. Se preocupaba por sus amigos y se aseguraría de que sobreviviera junto a sus amigos. Entonces, ¿cómo había llegado todo a esto? Esta fue la pregunta que se hizo a sí mismo, ya que asumió que solo le quedaban un par de segundos de vida. Estaba acostado en un espacio en blanco, con otra persona cerca de él. El otro ocupante era una mujer, con cabello blanco, ojos pálidos, un tercer ojo que estaba actualmente cerrado y un par de cuernos. Esta era Kaguya, una supuesta diosa de su mundo. Ella también estaba reflexionando sobre una pregunta. ¿Cómo podría alguien con semejantes vínculos con su pueblo? Un ser humano egoísta, uno que le había robado su chakra. ¿Cómo podía tirar todo por la borda solo para detenerla a ella y a su plan de paz verdadera? ¿Cómo podía tirar todo por la borda y aún no matarla cuando tenía la oportunidad? Podría haberlo hecho, siempre que hubiera dejado una versión más poderosa del movimiento que había usado con ella, tal vez el que tenía las hojas unidas. Ciertamente había tenido su oportunidad. Ella se había distraído con el sucesor de Indra, interrumpiéndola mientras intentaba separar al sucesor de Asura de sus compañeros. Había estado preparando un portal. Su sorpresa lo había desestabilizado, convirtiéndose en una puerta de entrada al olvido. Destrozaría cualquier existencia y luego los arrojaría a un mundo desprovisto de vida. Supuso que era por eso que el sucesor de Asura había actuado cuando lo hizo. Escena retrospectiva. Gra. Un destello de naranja cruzó el cielo, dando vueltas alrededor de una mujer con el pelo blanco hasta la espalda. Tenía ojos pálidos, sin pupilas, así como un tercer ojo rojo con anillos, y tomó en los anillos. La mujer vestía un kimono regio, adecuado para una princesa. Una de las mangas estaba rota, revelando que había perdido un brazo. Este era Kaguya, también llamada diosa. Apuntó con el brazo restante, apuntando al objeto naranja, antes de disparar uno de sus propios huesos, un hueso de ceniza que mata todo, hacia él. Tan pronto como se desprendió de la palma de su mano, desapareció de la vista, volviéndose invisible a medida que su velocidad alcanzaba su cenit. La chispa naranja en el cielo giró a la derecha, evitando por poco al hueso, mientras también se lanzaba hacia Kaguya. Esquivó otro hueso, antes de pasar por delante de la diosa mientras ella esquivaba rápidamente. El objeto naranja patinó hasta detenerse, revelando que se trataba de un joven de 17 años de edad, con cabello brillante que normalmente era rubio, con 2 mechones que ahora parecían cuernos. Estaba vestido con un extraño atuendo anaranjado brillante, los símbolos cubrían cada centímetro de su ropa. Los ojos, normalmente cerúleos, ahora también eran anaranjados, con una pupila en forma de cruz. Este era Naruto Uzumaki. Maldita sea. Jadeó, flotando en el aire, mientras su mente se apresuraba a encontrar una manera de derrotar al dios que tenía ante él. Desafortunadamente, estaba quedando en blanco. Levantó los ojos hacia su oponente. Escaneó los alrededores, buscando algo. Alguien. Personas. Todavía no veo a Kakashi Sensei ni a nadie más. Maldita sea, supongo que realmente me atrapó con una de esas cosas del portal. Poco después de que él y sus camaradas tomaron del brazo a Kaguya, ella comenzó a teletransportarse a sí misma y a ellos a muchos espacios diferentes, excepto que ahora, ella lo había señalado. Él se había mantenido firme durante bastante tiempo, pero había sido principalmente él esquivando sus ataques, mientras que sus propios golpes nunca aterrizaron. Ella siempre parecía saber qué iba a hacer a continuación. Limpiando el sudor de su frente, el Uzumaki soltó una pequeña y exhausta risa. Supongo que no la llaman Dios por nada. Realmente no podía ganar ventaja, y no había tenido noticias del sabio de los 6 senderos en un tiempo. Estaba realmente atrapado en una posición en la que no tenía ninguna ventaja disponible y sin embargo, no podía perder. Todos los que le importaban contaban con él. Se negó a defraudarlos. Superabuelo, realmente necesito un milagro aquí. Saltó a su izquierda, evitando una andanada de huesos de Kaguya.
Cruzó los dedos, 20 clones de sí mismo aparecieron detrás de él, levantando sus manos mientras grandes esferas con accesorios en forma de cuchillas flotaban sobre sus manos. Rasen Shuriken barraje. Dejaron que sus ataques volaran todos a la vez y observaron mientras tarareaban en el aire. Kaguya simplemente extendió su mano, preparándose para destruir los ataques de chakra, pero antes de que pudiera, un portal similar al suyo se abrió frente a ella, como una adolescente con cabello negro y ojos rojos y ojos lila con anillos. Fue Sasuke Uchiha, transmigrante de Indra. Se utilizó una mano para mantener a raya a los Rasen Shurikens, mientras que con la otra trataba de estabilizar su ruta de escape. Sin embargo, los Rasen Shurikens se desvanecieron, ya que a través del humo que dejaron atrás desapareció. Cuando Naruto se precipitó hacia ella, apartó su mano y usó la otra para lanzar un Rasengan en su estómago. Sabía que no la mantendría aturdida por mucho tiempo, y notó cómo había tratado de evitar entrar en su propio portal, así que hizo lo único que una persona tan impulsiva como él pensaba que funcionaría en ese momento. La abordó por dentro. Fin del flashback. Podía sentirlo. La forma en que el aire a su alrededor parecía querer destrozarlo, que su mismo estar allí nunca se suponía que sucedería, que este lugar lo estaba matando lentamente. Ese Kaguya también estaba experimentando lo mismo. ¿Por qué? Volvió la cabeza y se encontró con la mirada furiosa de su divino vecino. Ella lo estaba mirando, la diosa que estaba tratando de acabar con el mundo, lo miraba con incredulidad como si él fuera el que había tratado de condenar a la humanidad. Sus ojos se endurecieron aún más, porque simplemente desperdiciaste esta última oportunidad mundial de verdadera paz. Su ceja se arqueó, mientras su boca se abría de par en par. Disculpe. Su rostro estaba empañado por una mueca llena de odio y desesperación. ¿Cómo pudiste condenar al mundo? Espera un segundo. ¿Qué? La rubia Uzumaki la miró fijamente. ¿Qué diablos quieres decir con cómo pude condenar al mundo? Eras tú quien condenaba al mundo entero. No yo. Humano ignorante, ¿de verdad estás tan ciego? Ella escupió. Esos otros humanos que dejaste atrás van a continuar el derramamiento de sangre que han permitido durante todos estos años. Estoy tratando de salvarlos. ¿Qué diablos estabas? Gritó con incredulidad. Intentaste jodernos a todos y convertir a cada humano en tu propio ejército Zetsu personal. Eso no es paz. Estarían viviendo una mentira. Habrían sido felices. Ella replicó. Habrían cumplido todos sus deseos. Habrían hecho realidad todos sus deseos. Ella tomó aliento. Eso ciertamente habría sido mejor que la realidad empapada de sangre a la que pertenecían. Las facciones de Kaguya se transformaron en lástima, y ahora serán forzados a regresar a esa realidad, y matarse unos a otros de nuevo. Silencio. El silencio reinaba en todo el espacio, ya que ambos ocupantes sentían que sus sentidos se volvían más y más aburridos cada segundo. Naruto miró hacia el espacio en blanco. Esquí. Era simplemente blanco. Blanco. Y pronto no podría ver ni siquiera eso. Había dejado de discutir con Kaguya, simplemente porque ya no podía. Estaba cansado, agotado después de muchas horas de lucha, y no quería pasar sus últimos momentos discutiendo en alguna disputa. Al menos podía pasar sabiendo que todos en casa estaban a salvo. Incluso el Biju dentro de él no podía hablar por sí mismo, ya que su chakra también estaba siendo arrancado de la existencia misma. Suspiró, ya que parecía que la diosa conejo había decidido comenzar otra juerga de regaños. Ustedes los humanos no pueden incluso. La detuvo, extendiendo su brazo hacia ella, su mano formando un puño. El superabuelo me enseñó de esa manera a usar el chakra, la forma en que se suponía que debía usarse, creo que lo llamó ninsu, o algo así. Elaboró, todavía mirando hacia adelante. No sé por qué hiciste lo que hiciste, y tampoco puedo estar de acuerdo con eso, pero tal vez pueda entender a la persona detrás de eso, al menos. Terminó. La diosa miró fijamente el apéndice con los ojos muy abiertos. En cualquier otro escenario, lo habría arrancado de su cuerpo y lo habría quemado, pero no había visto al sucesor de Asura tan solemne. Ella había observado a sus oponentes y él siempre había sido enérgico, pero estos eran los últimos momentos de ambos, y tenía un poco de curiosidad por saber por qué había destruido sus planes para la paz mundial. Ella correspondió al gesto, extendiendo su brazo restante y golpeando su mano contra la de él. Pronto, cada uno de ellos se llenó de cada uno de los sentimientos del otro, conectados por su chakra.
Naruto sintió como si un río frío hubiera atravesado todo su cuerpo, un escalofrío persistente aún se abría paso a través de su cuerpo. Su chakra parecía frío, pero pesado, abrumado en cierto modo, abrumado por la responsabilidad y la tristeza al saber que los que ella buscaba proteger se estaban matando unos a otros por cosas insignificantes como dinero. Observó cómo sus tierras fueron devastadas y su gente fue asesinada. Observada cómo ella fue sellada por sus hijos ignorantes, se volvió a despertar, solo para ser frustrada cuando su chakra fue eliminado del mundo, terminando con el Tsukuyomi infinito, y se desvaneció lentamente junto al responsable. Kaguya sintió como si los rayos del sol se derramaran sobre ella, como si todo su cuerpo estuviera siendo bañado en agua tibia y reconfortante, relajando todo su cuerpo. Su chakra era brillante, y tan cálido, y contenía una oscuridad aceptada y reformada. Su felicidad por sus logros y amigos, su odio por ser maltratado, su tristeza por no poder hacer nada como la figura de su abuelo, su padrino y su amigo murió. Un último destello de orgullo y anhelo mientras se sacrificaba por una ligera corazonada, dejando el futuro de su mundo a personas en las que confiaba. Una comprensión de que, incluso por todas las cosas que ella había hecho, él no odiaba a la mujer que yacía a su lado. Y así los dos se experimentaron el uno al otro sus esperanzas, sus sueños. Y lo vivieron con la aceptación de los moribundos. Retiró el puño, cortando la conexión. El frío desapareció de su cuerpo. Cuando su chakra volvió a penetrar la Kaguya, sintió como el calor abandonó su cuerpo, dejando atrás un anhelo. ¿Cómo no podría odiarla después de todo lo que había hecho? Eso, Ninsu, su hijo, había descubierto. Fue una experiencia interesante. Puro comprensión. Este era el legado que había querido dejar, pero su hijo había ideado una forma para que la gente lo hiciera en segundos. Tenía la intención de que la gente lo usara para comprender. Ella había llegado a saber todo lo que era Naruto Uzumaki, y lo contrario era cierto para él, ya que llegó a conocer a Kaguya. Ella lo entendía a él, y él a ella. Fue maravilloso. Ella miró al transmigrante de Asura. Su voluntad de vivir era fuerte. Ella era una reliquia de una época pasada, que había tratado de destruir el futuro por el que había trabajado tan duro toda su vida. Podía sentir que la última de sus existencias se acercaba a su fin. Tal vez. El joven shinobi escuchó el movimiento del polvo, mirando hacia arriba para ver un puño de alabastro. Lo siguió con una mirada confusa, antes de que su respiración se detuviera al ver su rostro. Ella estaba sonriendo una dulce sonrisa, uno lleno de aceptación y conocimiento. Y por primera vez, a pesar de todo su tiempo luchando contra ella, ahora la veía hermosa. Se estaba escapando en cualquier segundo. Entonces, ¿qué tenía que perder ahora? Una vez más, golpeó su puño contra el de ella, y tan pronto como hizo contacto, sus ojos se abrieron. Un torrente de poder entró en él, una gran cantidad de chakra ingresando a su sistema, llenando y refrescando sus bobinas de chakra. Era enorme, poderoso y estaba lleno de mucha vida. La miró a ella y a su sonrisa inquietante y lo devolvió con uno de los suyos, tratando de ayudarla como ella lo ayudó a él. Podía ver el blanco alrededor de ellos cambiando, a medida que se acercaban al final de la disformidad. El suelo se desvaneció, mientras se revelaba un mundo. Era marrón, estéril de cualquier vida. El cielo estaba oscuro, mientras la noche reinaba en el cielo. La luna en toda su belleza surrealista brillaba suavemente en el cielo. Sintió que su visión se desvanecía, su cuerpo se debilitaba. Se dio cuenta de que se estaban alejando cada vez más. Y, sin embargo, seguía sonriendo. Después de darle tanto de su chakra y vida, todavía aguantaba el tiempo suficiente para seguir sonriendo. Ella parecía débil. Fue en ese momento que Naruto realmente se dio cuenta de que incluso un dios podía ser vulnerable. Que un dios pudiera morir. Su cuerpo dejó de moverse. Su visión se volvió negra. Sintió que su cuerpo tocaba la tierra. Y luego se durmió. El mundo estéril continuó girando, aunque no tenía ningún propósito. No podía cultivar plantas, no podía sustentar animales, no podía preservar la vida. Hasta que una energía grande y potente se filtró en su suelo. Potente, denso, potente. Una energía con restos de voluntad. Chakra. La energía tenía un anfitrión y se había adaptado a él, pero su cuerpo todavía se estaba recuperando de algo que debería haber destruido su alma. Si continuaba residiendo dentro de él, lo destruiría, yendo en contra del deseo de su anfitrión anterior, así que buscó un escape.
se vertió en el suelo a su alrededor, una mezcla de su propio chakra, el Biju que reside dentro de él, su fuerza vital y el talentoso chakra de Kaguya. Y el mundo aceptó generosamente este regalo. Dejó que la energía lo moldeara, dejándolo hacer lo que quisiera. El anfitrión de la energía seguramente moriría en este tipo de ambiente estéril y sin vida. Y así se puso a trabajar. Aprovechó su conocimiento de Senjutsu, extrayendo de la pobre y casi lamentable reserva de energía del planeta fue suficiente. El suelo se volvió fértil, se formaron pequeños retoños y comenzaron a crecer a partir del suelo recién formado. A continuación, se basó en la fuerza vital de estos árboles jóvenes, así como en el planeta, dando forma a su chakra en una forma viviente y utilizando la fuerza vital que ganó para formar carne. Pronto, el planeta estaba repleto de animales. Pero todavía faltaba algo. La energía aprovechó su anfitrión, extrayendo sus poderes sobre la naturaleza, creando nubes, usando su habilidad latente para moldear el suelo para extraer la lava de la tierra, usando su elemento principal para formar aire. Pronto, las nubes comenzaron a llover formando charcos, luego estanques, ríos, lagos, océanos. El planeta ahora podía autosustentarse. Y, sin embargo, la energía aún no se había terminado. Solo habían pasado 5 días. Sabía que su antiguo anfitrión había querido que el nuevo anfitrión viviera su vida, pero era una criatura muy social, estaría triste si se sintiera solo, y su antiguo anfitrión no quería que lo estuviera. Así que se puso en marcha con un nuevo deber. Pero estaba cansado, y la voluntad que tenía se estaba desvaneciendo, así que una vez más, confió en su anfitrión como base, usando lo último de su voluntad para dar vida a criaturas inteligentes. Se entregó completamente a sus emociones. De su abrumadora compasión y amor por su prójimo, nacieron centinelas de alas blancas, creadas con la voluntad de proteger, nacido con la voluntad de ayudar a quienes los rodean, además de haber creado un código para ser tan puro como su creador, un reino para ellos mismos, tan celestial como sus ideales. Desde su oscuridad interior, uno de los centinelas alados era diferente, con alas negras y de origen murciélago, nacido de su experiencia con el lado más oscuro de la humanidad. No tenía ningún propósito, por lo que se rindió a sus emociones más bajas: lujuria, gula, codicia, y la lista continuaba. Creó su propia vivienda, con su poder primordial manipuló a los demás, convirtiéndolos en seres muy parecidos a él, pervirtiéndolos para que encajaran en su retorcida ideología. Era todo lo que su creador no era. Desde su abrumadora creencia en la elección y en que la humanidad era capaz de grandes cosas, la energía lo usó como modelo para que los primeros humanos dieran sus primeros pasos tentativos. Sin embargo, unos pocos desarrollaron talentos propios para mantenerse firmes en este mundo. Poco después, otro centinela alado heredó la creencia de su creador en la elección al igual que los humanos, pero luchó por contenerse para mantener el código de sus razas, pero dejó ir sus inhibiciones, cayó de su lugar de nacimiento y fue colocado entre los humanos, con las alas teñidas de negro. Él sería el primero de los llamados caídos. De las energías primigenias e indomables del Biju dentro de él, nacieron yokai y otras criaturas sobrenaturales. Algunos eligieron vivir entre humanos, mientras que otros los odiaban. Algunos estaban cerca de la forma humana, mientras que otros eran bestiales. Estaban entre los más misteriosos de la vida nueva en el planeta. Era el amanecer del 7º día. Hecho su acto, la energía restante se asentó, formando una capa protectora de tierra alrededor de su anfitrión, y tomando medidas para asegurar su despertar había asumido el papel de ayudar a guiar a los centinelas alados que vigilaban a los humanos con sugerencias usando ninsu, convirtiéndose en un pequeño recordatorio en el fondo de sus mentes. Sin embargo, algunos de los Sentinels más fuertes estaban más en sintonía con esta conexión, escuchándola más fuerte y más claramente que sus hermanos. Lo veneraron, transmitieron su mensaje de una manera más directa y, a su vez, lo difundieron a los humanos. La energía se calmó, ya que el planeta estaba satisfecho con su trabajo. Y Naruto Uzumaki realmente descansó. Todo estuvo bien por un tiempo. Pero tal cual, con el poder de elección, surgieron conflictos. La sangre se derramó por muchas razones. Pero esas razones eran todas iguales para la Tierra. Se volvió resentido, odioso, disgustado con la sangre que se filtraba por sus venas. Y así, se aisló de todas las carreras. Lo intentó, al menos algunas de las razas habían heredado el talento de su creador con la naturaleza y Senjutsu, accediendo a su poder.
Y así, estas razas sintieron el odio y la ira del mundo mismo. Su rabia se convirtió en la de ellos. Sus mentes se perdieron mientras accedían al poder de la naturaleza, por lo que pronto se convirtió en un tabú para practicar. Solo unos pocos permitirían el mundo acceder a este poder. Y aún así, el derramamiento de sangre continuó a un ritmo rápido, ya que las razas se mataron unas a otras y pronto se vieron envueltas en una gran guerra. Más sangre, demasiada sangre. Y entonces el planeta tomó una página de las experiencias del anfitrión de la energía misteriosa. Creó un monstruo con la esperanza de la paz. Y una vez que la criatura fue sellada, el derramamiento de sangre cesó. Las carreras se cansaron de la lucha, la derrota y la muerte. De todos modos, durante un tiempo, la energía que la Tierra había conocido durante tanto tiempo finalmente gastó lo último que pudo permitirse en un esfuerzo por ayudar. Se había disipado, después de todos estos largos años. Y así la Tierra perdió su voluntad, dejando atrás el odio. Y así la Tierra siguió girando, mientras una persona seguía durmiendo en éxtasis. Michael estaba preocupado. Era un hombre guapo, de cabello dorado y ojos azules, rasgos que compartía con su hermana. De hecho, la mayoría de los ángeles tenían este aspecto. Era bastante alto, midiendo aproximadamente 6 pies y 3 pulgadas, vestido con ropas ceremoniales que eran atuendos comunes para su pueblo. Algo no estaba bien. Sentado en su trono en el cielo, el arcángel se había sentido incómodo desde hacía unas semanas. No se había sentido tan preocupado desde que él y los otros arcángeles habían dejado de escuchar la voz de Dios después de la Gran Guerra. Después de que asumieron que Dios había muerto, habían sentido la ayuda de la energía de Dios en el sellado de la bestia del Apocalipsis. Triexa, una vez que se completó el sellamiento, se disipó lentamente, y poco después ya no escucharon más del Señor. Desde ese día en adelante, la voz de Dios había desaparecido. Cada rastro de su Señor se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que quedó atrás fueron los 9 grandes templos que se habían erigido durante el paso de los dioses. Eran un misterio para el mundo, y cada uno tenía grandes diseños de una gran bestia diferente, que luego fueron apodadas las bestias sagradas. Cada uno reside en un área remota, lejos de todo contacto e influencia humana. Etiquetaron los templos en el orden de estas bestias, porque su número de colas variaba. Se había convertido en una costumbre que los ángeles y los miembros de alto rango de la iglesia fueran en peregrinación a estos templos, comenzando con el primer templo de Ichibi y terminando en el último y 9º templo del Kyubi. El Kyubi, Ichibi y la bestia sagrada del segundo templo, el Nibi, estaban entre las únicas figuras reconocibles en su mundo, siendo lo que parecía ser un tanuki y un kitsune, pero muchos de los demás eran combinaciones misteriosas de animales. La bestia sagrada del tercer templo era una mezcla de tortuga, camarón y otra vida marina. El cuarto templo era una combinación de un mono y un lagarto, que se describía como capaz de controlar lava, y los demás eran igual de extraños. Cada bestia tenía su propio poder, aunque todos compartían la capacidad de formar cantidades masivas de destrucción con lo que se llamaba Bikudama. El Ichibi fue representado para poder controlar la arena y los vientos. El Nibi, un gato envuelto en llamas, tenía el control de los fuegos del infierno mismo. Se volvió azul cuando las llamas se hicieron propias. El Zambi tenía control sobre los mares y manipulaba coral. El Yombi es lava. El Gobi, una mezcla de delfín y caballo, su vapor y fuerza. El Rokubi, una babosa, su ácido y sus burbujas. El Nanabi, una criatura voladora parecida a un escarabajo, sus diversos polvos y vuelo. El Achibi, una combinación de toro y pulpo, tenía control de la tinta, así como poder sobre los rayos. El Kyubi, al ser una criatura parecida a un zorro con orejas extrañas y torso y manos parecidos a los humanos, tenía el poder de sentir la negatividad en las personas, además de tener una fuerza incomparable entre su especie. Estos lugares estaban llenos de energía sagrada. No la hay como él y tantos otros habrían sospechado. No. En cambio, estos templos estaban llenos hasta el borde con una energía a la que solo ciertos tipos de yokai tenían acceso. Chakra. Había sido un desarrollo reciente, pero últimamente se habían estado escapando grandes cantidades de energía de cada uno de los templos, y la energía de cada uno de estos templos se sintió única. Se llevó una mano a la cara, murmurando descontento. Había sido el primero en descubrir el chakra proveniente de los templos. Solo en ese entonces, eran cantidades tan diminutas que apenas podía sentirlas.
Y ahora, se necesitaban algunos de los mejores especialistas en barreras y portadores de Sacred Heart que la iglesia tenía para evitar que la energía de cada templo escapara y se convirtiera en un faro para algunas de las personas menos deseables del mundo. Era potente, eso era lo que podía decir, especialmente el templo del Kyuubi. Ese templo en particular había estado irradiando más energía que muchos de los otros templos juntos. Definitivamente había algo más en ese templo en particular, pero no podía verlo. Hermano. Fue sacado de sus cavilaciones por una voz dulce y tranquila, su mano dejando su rostro mientras miraba hacia el recién llegado. Gabriel. De pie a una altura respetable de 5 pies y 8 pulgadas, su hermana y su compañero Arcángel Gabriel estaban allí y miraban con preocupación a su hermano, 12 alas dobladas detrás de ella y tomando la apariencia de un solo conjunto. Su rostro era hermoso más allá de lo que la mayoría de los mortales podrían describir, pero no de una manera lujuriosa. Sus rasgos eran suaves, cariñosos y puros. Sin embargo, su cuerpo era todo lo contrario, con curvas escandalosas que delataban la inocencia que mostraba su rostro. Su cabello era del mismo tono dorado que sus hermanos, además de poseer el mismo color azul para sus ojos. Llevaba el mismo tipo de ropa que su hermano. Lo que le preocupaba era la seriedad poco común con la que se mostraba. Los ojos de Michael se suavizaron al ver a su hermana, puso una pequeña sonrisa y suspiró al darse cuenta, con los últimos acontecimientos y mi inquietud, te ha estado preocupando, ¿no es así, hermana? No recibió respuesta, ya que no era necesaria. Él entendió lo que sentía, después de todo eran hermanos. No necesitaban palabras. Se dio cuenta de que ella se agarraba el brazo izquierdo con la mano derecha, su rostro se contraía por la incertidumbre. Sí, hermano, pero eso no es lo único. La vio tomar aire. Creo que escuché la voz de mi padre. Los ojos de Michael se abrieron como platos. Al ver lo que su hermana le había revelado, se levantó del trono, se dirigió hacia su hermana y suavemente tomó sus manos entre las suyas. Él encontró su mirada insegura. ¿Estás absolutamente seguro? Este no era un asunto para tomarse a la ligera, incluso tan infantil como solía ser su hermana. Ella nunca bromearía con algo así. Incluso ella había pensado que el padre había muerto. Ella siempre había tenido la conexión más fuerte con su padre, no superada por nadie. Incluso él no podía compararse con su hermana cuando se trataba de este asunto. Y cuando Dios dejó de hablar y asumieron que el Señor había muerto, ella se había sentido más afectada. Ella lo miró a los ojos, con una mirada de certeza en ellos. Sí, estoy segura. Definitivamente se sentía como padre. ¿Cómo es eso? Su hermano cuestionó. Tomó el brazo de su hermano y lo condujo a través del gran salón en el que se encontraba el trono. Al principio, estaba brumoso, ronco. Como alguien que hubiera estado en el desierto. Su voz se hizo más fuerte, mientras hablaba con más fervor, pero se hizo más fuerte, excepto que en realidad no era una voz, era más un sentimiento. La expresión de Michael se iluminó, feliz de ver que su hermana estaba volviendo a su estado habitual. Se sintió como si despertara, pero extraño, como si hubieras estado durmiendo durante mucho tiempo, y no quisieras estar despierto, pero de todos modos estás despierto. Sus ojos se iluminaron, su tono se volvió cada vez más excitado, y luego creció. Pero lentamente. Se llevó un dedo a la barbilla, creo que todavía lo es. Volvió a su habitual expresión feliz, pero definitivamente se sentía como padre. Michael asintió, cerró los ojos y buscó internamente su conexión con Dios. Fue más y más profundo, buscando hasta el final de sí mismo y su energía. Su rostro se iluminó, una gran sonrisa superó sus expresiones usualmente serias, mientras abrazaba a su hermana con fuerza, una lágrima solitaria bajando por su rostro. Lo sintió. Sintió a Dios. Sintió a su padre, aunque fuera tan débilmente. Gabriel le devolvió la alegría, correspondiendo su abrazo. La sonrisa más grande que jamás había tenido se extendió por su rostro, cuando finalmente se sintió segura de que su conexión con su amado padre había vuelto. La celebración pronto terminó, cuando Michael volvió a interrogar a su hermana, dejando caer los brazos a los costados mientras sus rasgos se ponían serios. Hermana, siempre fuiste más fuerte cuando se trataba de contactar al Señor, ¿crees que podrías? Fue cortado, ya que recibió una orden de emergencia del Vaticano. Lord Michael. El rostro de un anciano apareció en una pantalla flotante, directamente frente a él. Noticias espantosas.
Michael levantó la mano, lo siento, pero tendré que esperar, estoy discutiendo. Fue interrumpido por una fuerte ráfaga cubriéndose los ojos, miró para ver a su hermana despegar y volar a gran velocidad. Gabriel. Él no recibió una respuesta, ya que ella se perdió de vista. Lord Michael. Se volvió hacia la pantalla, sin apenas reprimirse. Son los 9 grandes templos. Están experimentando una gran afluencia de energía. Los especialistas en barreras y otros miembros no pueden seguir el ritmo por mucho más tiempo. La confusión inundó a Michael, mientras trataba de precisar la ubicación de su hermana. Lo peor parece provenir del templo del QB, Lord Michael. El sacerdote advirtió. Todos los especialistas en barreras no han podido seguir el ritmo. La energía del templo es demasiado potente para que podamos acercarnos mucho más de lo necesario para rescatarlos. Hemos logrado que reciban tratamiento, pero sus heridas son graves. Y el templo todavía está perdiendo energía. El templo del QB. Pero eso es. Abrió los ojos de par en par, la realización recorrió su mente. Ahí es donde se dirige Gabriel. Y así, él también tomó vuelo. El templo del QB fue quizás el más grandioso de sus compañeros grandes templos. Era más alto que sus hermanos, más ancho y estaba lleno de muchas más representaciones de la bestia. Un terremoto sacudió los cimientos del templo y, sin embargo, parecía tranquilo por dentro. Las tallas de batallas pasadas y de personas olvidadas parecían cobrar vida, moviéndose con las vibraciones. Pero se podían escuchar los fuertes crujidos. Cayeron rocas de una representación de piedra tallada del QB, como si estuviera tratando de escapar. En todos los demás lugares donde se encontraba un templo, era muy parecido. La energía se estaba volviendo demasiado para los miembros de la iglesia. Fueron rechazados, obligados a abandonar sus posiciones, para que no los alcanzara. Como resultado, la mayoría de ellos ahora estaban en soledad, ya que estaban en lugares remotos, para empezar terremotos y picos de energía que los asolan. Así como todas las tallas de piedra de las bestias cayendo a pedazos. Como si estuviera vivo. Aterrizando suavemente sobre la punta de sus pies, Gabriel el arcángel se paró ante el templo del QB y echó una mirada preocupada hacia atrás, ya que en su vuelo al templo, había visto a las personas que habían sido tocadas por la energía del templo. Todos habían sufrido heridas parecidas a quemaduras que no sanarían, a pesar de los mejores esfuerzos de la iglesia, por lo que ella había notado. Ella miró hacia arriba, mirando la luna en el cielo nocturno. Ella miró hacia adelante, mirando el templo en cuestión, antes de continuar hacia adelante. Antes de que pudiera verse afectada por la energía, se cubrió con un escudo de luz en miniatura, ya que parecía evitar que la energía la dañara. Se quedó mirando la gran entrada del templo, ancha y de apariencia romana, decidiéndose a aventurarse. Entró, notando que los terremotos se habían detenido no hace mucho tiempo, pero partes del templo aún estaban temblando. Miró a su alrededor, notando que las tallas de los hombres en batalla parecían luchar, usando los elementos y varias otras técnicas. Todos ellos dirigidos a hombres extraños, parecidos a plantas y un personaje flotante. Continuó su caminata, sus cabellos dorados rebotando con cada paso. Pronto entró en los recovecos internos del templo, viendo el grandioso trono ante ella, hecho de piedra, la talla de piedra del QB luciendo como si lo estuviera protegiendo, las colas envolviéndose alrededor de la habitación. Choque. Ella tropezó, cuando sintió el pico de energía, y recibió un mensaje de la seguridad que los arcángeles habían colocado en los otros templos, a los que tenían acceso. Cada uno se estaba desmoronando, pero esa no fue la parte sorprendente. El hecho más sorprendente y palpitante fue que en cada una de las otras 8 ubicaciones del templo, podía ver a cada uno de ellos. Ella fue testigo de cada bestia sagrada en toda su gloria, rugiendo al ser liberada. Y todos miraron directamente en una dirección, hacia el 9º templo. Cada bestia sagrada comenzó a moverse, antes de desaparecer de la vista. Las pantallas de mensajes desaparecieron cuando vio a otra persona entrar al templo. Gabriel. Era su hermano, su rostro lucía preocupado y su respiración irregular. Gabriel agarró a su hermano, mientras se estabilizaban el uno al otro del temblor. Hermano. ¿También viste él? Sí, dijo, las bestias sagradas son reales, y que se dirigen a este templo.
Sus rasgos están llenos de preocupación, los sacerdotes están haciendo todo lo posible fuera para curar a los afectados por este templo, pero no están progresando mucho. Antes de que pudieran conversar más, fueron interrumpidos por los agudos sonidos de las piedras al romperse, mientras miraban al trono en el centro como también empezó a agrietarse, pero esa era la menor de sus preocupaciones, ya que presenciaron algo. El único ojo rojo resplandeciente que finalmente quedó libre de la talla de piedra detrás del trono. Más piedra se hizo añicos, cada vez revelando más y más del pelaje naranja rojizo debajo de ella. El trono también volvió a agrietarse, revelando que estaba hueco, hasta cierto punto. Michael se cubrió a sí mismo y a su hermana con sus 12 alas, para protegerlos de los escombros que caían. Y luego escucharon el rugido. Cuando ambos, hermano y hermana, miraron hacia arriba, fueron testigos de cómo el Kyuubi finalmente se liberaba. Rugió, flexionando la cola y el cuerpo, levantando la cabeza en alto. Pronto, se escucharon otros rugidos y se agregaron para crear esta cacofonía de la que Michael y Gabriel ahora eran testigos. Las otras bestias sagradas habían llegado y cada uno de ellos ejercía un poder tan abrumador. Si las bestias se volvían hostiles, Michael tenía pocas dudas de que tanto él como Gabriel durarían mucho. La piedra terminó de caerse del trono de piedra, mientras las bestias sagradas rodeaban lo que quedaba del noveno y último templo. El propio Kyuubi envolvió sus colas alrededor de él de manera protectora, al igual que lo había hecho en su forma tallada. Volvieron la cabeza y volvieron los ojos hacia el trono que tenían ante ellos. Sentado en una versión mucho más pequeña del trono, estaba sentado un joven, con el cuerpo encorvado. Sobre sus hombros colgaba un auri rojo y negro, que cubría la parte superior de su cuerpo, al tiempo que le daba acceso a su torso, cubierto por una armadura de malla. El joven estaba bronceado y parecía medir 5 pies y 10 pulgadas, músculo magro como el de un nadador entrenado en todo su cuerpo. La energía que aparentemente brotaba de las bestias sagradas le llegó, llenando el aire a su alrededor, mientras las bestias lo observaban con ojos ansiosos. La energía opresiva cesó y se filtró a través del joven. Su cabello rubio se balanceaba con la brisa, sostenido por los restos andrajosos de una diadema. 3 marcas simétricas parecidas a bigotes descansaban en cada mejilla. Finalmente, las bestias sagradas dejaron de rugir, el silencio reinaba sobre la noche, mientras el joven comenzaba a moverse. Su respiración se volvió uniforme, su hombro hizo ligeros movimientos, murmuró finalmente, y lentamente, la parte superior de su cuerpo se levantó hacia arriba. Mirando directamente al par de arcángeles, los ojos azules se abrieron lentamente. Y con lo último de su coraje, Gabriel logró una simple palabra: Padre.